Muy buenos días, arrancamos con toda la energía y con toda la pasión con un nuevo episodio del vídeo podcast Todo es posible. Y hoy tenemos una mujer maravillosa, una mujer que no solo transforma el cabello, sino también el alma. Y ella se define como peluquera emocional, una profesional que acompaña a otras mujeres a mejorar su bienestar desde algo tan poderoso como la peluquería. Pero su historia no es solo profesional, es una historia de identidad, de volver a su esencia, de entender que no necesitamos dejar de ser quienes somos para crecer. Hoy viene a hablarnos de propósito, de miedo, de identidad, de esa belleza que no se crea fuera, sino dentro. Bueno, bienvenida Yolanda a este espacio. Estoy súper emocionada de tenerte aquí. Y quiero empezar con la primera pregunta. Me encantaría empezar desde el principio. ¿Quién eras antes de convertirte en lo que eres hoy? Bueno, pues era una peluquera quemada por el sistema tradicional. La peluquería se ha devaluado mucho y la hemos devaluado mucho los propios peluqueros, entrando al trapo de las franquicias que iban a precio. Entonces, al ir a precio, nos hemos metido en esa dinámica de cada vez más barato, cada vez menos, cada vez, y eso ha hecho que nos devaluemos y que trabajemos muchas horas y ganemos muy poco. Y eso te termina quemando. Qué bueno. Quiero saber, Yolanda, ¿hubo un momento concreto que marcó un antes y un después en tu vida? Sí, en el COVID cierro mi peluquería que llevaba un año, no llegaba, faltaba un mes para que cumpliera el año. Y ahí ya me terminé de quemar porque mis hijas eran muy pequeñas, las tres, y fue como un cúmulo, trabajar mucho, ganar poco, las niñas, todo a la vez. Y cierro y llega el COVID. O sea, yo decido cerrar y llega el COVID. O sea, que ni tan mal. Fue como predictivo. Fue la señal, ¿no? Fue como ahí. Y claro, después del COVID, pues yo empiezo a investigar, a querer estudiar, a querer hacer algo diferente. Porque yo ya veía, sobre todo en el pueblo, que mujeres que no trabajaban fuera de casa tenían tiempo para pedir cita hasta para la peluquería del perro, que siempre lo digo así, pero es que es así. Y luego para ellas no encontraban ese hueco ni para cortarse las puntas, que era media hora. Ujú. Entonces dije, yo tengo que estudiar algo más. Aquí hay algo más detrás de venir, de buscar ese hueco, de... Entonces empiezo a buscar, miro yoga, miro muchas cosas y acabo en coaching transpersonal. Hago esa formación y iba a hacer la tesis que nos pedían con un programa que se llamaba Quiérete mucho, pero mucho, mucho. Y al final no lo hice, pues porque a mí me cuesta un poco estructurarme, pedí ayuda para... Bueno, Ok. entonces no hago esa tesis y en ese entremedias de querer hacer la tesis, eh, cojo y encuentro intervención Ujú. estratégica. Y cuando hablo con el comercial y tal, me dice, te hago un spoiler, no vas a hacer esa tesis nunca, no sé qué. Y entonces yo cuando vi a Tino trabajar dije, yo quiero hacer esto. O sea, esta transformación, este cambio desde dentro, este cambio de sentir. Y entro en intervención estratégica y compro yo esa idea de ganar miles de euros haciendo esa terapia, de ayudar desde ahí y de ya no soy peluquera.
Ya no soy peluquera, no sé, llevo el aprendizaje, lo tengo ahí, siempre va a estar, pero ya no quiero trabajar de eso. Solo quiero hacer mis terapias online, tal, no sé qué. Y ese fue mi punto de inflexión, el Qué querer dejar la bueno, peluquería. qué bueno que lo comentes porque me estoy encontrando con muchas mujeres, incluso a mí también me pasó al principio, de cuando empiezas a conectar contigo, a conocerte más, a encontrar ese propósito que te mueve, es como tienes ese momento de decir, de perderte al mismo tiempo. Te has encontrado y al mismo tiempo te sientes perdida en ese momento de encontrar, vale, ¿cómo puedo unir exactamente mi pasión, mi crecimiento, lo que ahora sé, con quién soy? Y a ti veo que te pasó también eso, ¿no? Ese punto de unión. ¿Qué pasó en el momento en que llegaste como interventora? ¿Llegaste a sentir, como estábamos hablando, que para crecer tenías que dejar de ser quien eras? Sí, 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 pero además en todos los ámbitos. O sea, fue de echar abajo toda la vida, e incluso de mudarme a otro lugar, fue algo caótico. Destruir para construir. Fue ahí como una pisonadora que viene y te arrolla. Y con esto no quiero meter miedo a nadie de que indague, de que crezca, porque todo esto era necesario para el momento presente y para donde estoy ahora. O sea, era necesario destruir para construir y pasar por esa noche oscura y pasar por esa guerra interna de soy, pero no soy. eh, ¿Quién soy? Ah, pues eso. ¿Quién soy? ¿Qué pasó dentro de ti cuando entendiste que no tenías que elegir entre ser peluquera o ser coach? Uf, fue algo mágico. De hecho, estoy en una comunidad que están creando dos peluqueros que se han unido para hacer una comunidad de peluqueros holísticos y han empezado a seguirme, a decirme que les encanta mi perfil y demás. Y ayer ella puso que le pasó lo mismo, que hubo un momento en el que quiso dejar de ser peluquera y yo le puse, cuando en las historias pone que llega un momento que encuentras equilibrio y demás, le puse boom, y ahí ocurre la magia. Total, totalmente. Y Y ahí además es que ocurre la magia porque mira. se define así como magia. Por fin en mi mente puedo ver claramente lo que soy y al volver a ti, a tu esencia Ah, y cómo todo ese crecimiento al final te lleva al punto donde tú querías estar, ¿no? Tú te defines como peluquera emocional. ¿Qué significa realmente eso para ti? pues para mí significa entender lo que está pasando en tu cabello hoy desde la parte física, que es lo tangible, que es el cabello, que nos está representando lo que hay en el inconsciente. Yo un día se me ocurrió de cachondeo que iba a hacer lectura de cabellos. En vez de ¡Uy, lectura qué de tarot, bueno! ¡Qué bueno! Me parece buenísimo. lectura de cabellos, porque todo depende mucho de si estás en el momento de que tienes grasa, que tienes que estás seco, que tienes caspa, que tienes caída. Todo tiene un significado emocional inconsciente que seguramente ni siquiera lo estás sabiendo. Y todo esto a mí me lleva a investigarlo mi propia situación.
mi propio camino. Porque yo de teñirme y hacerme colorines y tener la necesidad constante de cambio a no tocarme el pelo. Y para las personas que nos puedan estar viendo y que están en ese momento a lo mejor que acabas de mencionar, pues a lo mejor mucha caída del pelo, o mucha grasa, o caspa, cosas que suceden, ¿puedes dar como, no tip, sino para que puedan entender qué puede estar ocurriendo cuando, por ejemplo, tienen el pelo graso, qué es lo que está pasando dentro de ella y qué es lo que tienen que tratar? ¿Puedes dar ahí algunos puntos para poder ayudar a más mujeres? Pues mira, en la grasa, por ejemplo, el punto así más notable que dice la biodescodificación es que estás perdiendo la fuerza, como que sientes que se te resbala la fuerza, que estás tirando, pero que sientes que no tienes la suficiente fuerza. También indica como un conflicto con el padre o la autoridad, y es como una protección de las ideas externas a ti, porque como es la cabeza, son las ideas. Y la grasa suele ser protección. Entonces, lo que pasa que también hay que observar mucho si ha habido un proceso en el que has hecho un cambio de champú o un cambio de tinte y ha habido a lo mejor una sensación desagradable en ese cambio, porque también puede que el cuerpo esté segregando esa grasa para protegerse de ese cambio. Porque, por ejemplo, los barros son un poco, pues que manchan. Entonces, a lo mejor puede que te quede esa sensación de mancha. Y bueno, con esa sensación. qué Sí. chocante lo que dices, porque fíjate, yo he pasado por todos los estados de mi pelo, de grasa, de caspa, de caída, de florecer, de que empieza a salir todo. Ahora mismo estoy en ese punto de me está saliendo un montón de pelo nuevo. Y cómo te está contando una historia, que esto es lo que a mí me parece fascinante, cómo tu propio pelo te está contando una historia y que no tiene que ser todo, por supuesto, hay que unir las dos cosas. Está muy bien saber qué historia interna es la que está pasando y también qué historia externa puede ser que esté provocando también ese choque. Y, por ejemplo, para mujeres que sufren de caída, normalmente, ¿qué es lo que está pasando dentro de ellas bajo tu experiencia? La caída suele ser un estado de estrés continuado y ese estado de estrés suele también conllevar un sentimiento de separación. Un sentimiento de separación pues con la pareja que convives, con un familiar, contigo misma, y entonces el cabello se separa. Qué bueno. Se desprende. Y eso es lo que hace que se te caiga más el cabello a grandes rasgos. Luego lo que hablamos. Por eso es peluquería emocional, porque analizamos, hacemos la lectura y vemos si realmente es por ahí. Porque a Sí, lo no, no, mejor claro, por supuesto, esto hay. es un proceso, no es ale, veo y no, es un proceso y que hay que hacer ese diagnóstico, ver exactamente qué es lo que ocurre, hablar con la clienta, o sea, pero que me parece maravilloso que las personas que puedan escucharlo digan, jolín, pues es que yo me identifico con esto, quizá pueda por aquí, para que puedan contactar contigo y puedan profundizar más en lo que les está pasando y qué historia le está contando su cabello en ese momento. La verdad es que a mí me fascina este tema. ¿Qué quieres que te diga? Me encanta porque al final el descubrirte cómo
tu cuerpo, tu alma, todo, absolutamente todo te está dando información de hacia dónde tienes que ir, de hacia dónde está la solución de lo que realmente quieres, y nunca es afuera, siempre es adentro. Y eso es una frase que yo siempre repito: como es adentro, es afuera. Entonces, si fuera hay algo que no nos está gustando, hay que ir adentro y ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, ¿cómo se transforma una mujer, Yolanda, cuando empieza a sentirse bien consigo misma desde dentro? ¿Cómo se transforma, perdona? ¿Cómo se transforma una mujer cuando empieza a sentirse bien consigo misma desde dentro? Pues empieza a cuidarse con amor. Empieza a cuidarse con amor en todos los ámbitos. Empieza a cambiar la alimentación, empieza a intentar usar productos más naturales que no dañen su cuerpo. Sobre todo, empiezas hablándote mejor, mirándote de otra manera. Y cuando te hablas mejor, te miras de otra manera, empiezas a darte cuenta, uy, sí, me estoy cuidando la manera de hablarme, me estoy cuidando la manera de tratarme interiormente. Ahora bien, exteriormente, ¿qué escucho? ¿Qué como? Que claro, ahí es donde destruyes para Lo que estás construir. construyendo. Claro. Claro, porque empiezas a quitar y a cambiar, a Lo, transformar. lo que no te sirve, lo vas quitando. Y, Claro, lo que ocurre muchas veces, que es donde nos perdemos, es que entramos en la trampa de la autogestión, y en esa trampa de la autogestión, de que nadie nos acompañe, nos empezamos como a perder, porque queremos hacerlo todo a la vez. Ahora y ya voy a cambiar la alimentación, los hábitos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y el cerebro satura y acaba por no hacer nada. colapsa, colapsa. Y dice, de aquí no me mueve ni Dios, me da igual lo que quieras, que no te voy a hacer caso. No te voy a, no te voy a dejar que siga avanzando. Y Exacto. porque ahí viene al mismo tiempo, yo creo que es algo que yo recalco: no tienes por qué hacerlo todo al mismo tiempo. Vamos primero a tomar la decisión de una cosa, vamos a integrarla en nuestra vida como un hábito, que sea algo normal en nuestra vida, y entonces pasa al siguiente paso. Entonces, mujeres, no tenéis por qué empezar con todo a la vez. Sí que os recomiendo que en un proceso de cambio, de transformación, tengáis siempre una persona al lado que os ayude, que os guíe, que os acompañe, que os sostenga en momentos de cuando la mente colapsa y dice que no quiere más. En esos momentos es imprescindible tener una persona al lado. Yo quiero recalcar mucho que al final ninguno venimos con un manual de instrucciones, ni para emprender, ni para ser madre, ni para conocernos a nosotros mismos, absolutamente para nada venimos con un guión, ni con unas instrucciones. Entonces hay que buscar la manera de hacernos las cosas muchísimo más fáciles, en vez de estar sola en el proceso, estar autosaboteándote porque al final no comienzas a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Si tienes una persona que te guía y te acompaña, todo es muchísimo más fácil. Así que darte el permiso de tener esa compañía, de tener a ese profesional que te ayude en el proceso que quieres lograr. Bueno, Yolanda, quiero saber qué te ha enseñado tu profesión sobre la autoestima femenina. Pues lo que me ha enseñado mi profesión sobre autoestima femenina es que tenemos un falso concepto de querernos, que creemos que querernos es maltratarnos, porque al final es como que si me pincho no sé qué, que si me cambio el pelo rizado a liso, y todo con tratamientos agresivos y cosas que son perjudiciales para nosotras, para nuestro organismo. Y no lo estamos viendo desde ahí, porque como estamos haciéndonos algo que nos hace vernos mejor,
pues entonces lo estamos viendo como un autocuidado, como ese amor propio. Pero en realidad te estás rechazando, porque si tienes el pelo rizado y te lo estás queriendo poner liso, estás rechazando tu naturaleza. Si eres morena como yo, que era lo que hacía yo, y te pones rubia platino, que siempre pongo el ejemplo de las rubias y no tengo nada en contra de las rubias, es que era lo que hacía yo, pues también me estaba maltratando y también estaba negando mi esencia, mi naturaleza. El, el combo perfecto que me ha dado la naturaleza, en que nosotros nos empeñamos en cambiarlo, en transformarlo. Yo siempre digo que una rosa no quiere ser una margarita, es rosa y ya. Totalmente. Entonces, Y has dicho una frase que me ha gustado mucho, es que hacemos las cosas por vernos bien, pero con respecto a qué o a quién. al exterior, obviamente. A lo que supuestamente nos marca la sociedad, los estereotipos de lo que es la belleza, de lo que está bien que te hagas. ¿Cómo entiendes tú lo que hoy marca la sociedad de lo que supuestamente es perfecto para una mujer? Pues yo lo veo como una fábrica de clones. Se pone de moda labios gruesos, todo el mundo labios gruesos. Y como hay la manera de hacerlo, pues si los tienes finos, no te preocupes que no te vas a quedar fuera de la sociedad. Vas a tener esa necesidad básica de supervivencia, de pertenencia cubierta, porque te los van a poder poner. ¿Que se llevan las tetas grandes? Bueno, no sé si se podía decir así, pero todo el No lo sé mundo por eso. tampoco. Por salir así. Todo el mundo por este. ¿Que se lleva el rubio? Pues todo el mundo a ser rubias. Y todo desde el hacer, desde que te hagan, no desde el ser. Y no estoy en No contra. no desde, la verdad, esto ni siquiera preguntártelo a ti misma, ¿de verdad esto es lo que quiero o estoy siguiendo una moda o estoy siguiendo una tendencia? Exacto. Yo no estoy en contra porque un punto muy importante que a la gente le hace dudar es que dudan si yo trabajo con químico o si ya solo trabajo con producto natural. Ujú, Y la respuesta es sencilla. Sí, trabajo con químico todavía. Y es ujú, porque yo observo que hay una transición que hay mucha gente que nadie se la cubre. Que ujú. es o te vas a la peluquería química o te vas a la que es vegana natural, pero no hay esa persona que te acompaña en el proceso de cambiar de Ese una cosa a término la otra. medio, Claro, ese término medio. Bueno, ahora estás tú. claro, ahora estoy yo. Y seguramente que habrá alguna más. Lo que yo creo importante, y esto me lo hizo ver una clienta, es respetar el proceso de cada persona. Y Totalmente. si, y si una persona necesita un rojo para sentirse empoderada, para sentir esa autoestima, ese renacer, y los productos naturales no te dan ese rojo, pues ¿quién soy yo para decirle, ah, no, es que ahora ya, como te amas tanto, No te ponerte hagas este esto. rojo va en contra? No, es que No, porque es está en que al ese final punto. ahí al final no estás respetando la decisión Exacto, de esa clienta, sino que estás imponiendo que tienes que seguir mis reglas, mis normas, porque son mejor que las tuyas, ¿no? Y ahí se entra en un... Y dentro del mundo del desarrollo personal también está pasando mucho esto, lo estoy viendo, es si no estás donde yo estoy, es como que lo tuyo no vale.
Hay Bueno, a mí lo ahí que me pasó era... una línea muy, muy finita, no, no hablo de ti, ¿no? Pero hay una línea muy finita en el que el ego espiritual también aparece. Sí, Si no totalmente. estás, si no estás en mi bando, no, ya, Yo no ya no era vale. tanto desde ahí. Yo no era tanto desde si no estás en mi bando, ya no vale, sino era una cuestión de coherencia. Sí, De sí, si sí. yo estoy transmitiendo que el cuidarse es la esencia, es lo natural, es cómo voy a seguir trabajando con químicos. Es algo Ok. que choca. Lo único que esta clienta me hizo entender, porque al cabo de los meses, siguiendo con el proceso de terapia emocional, fue ella que me pidió ponerse su color natural. Después de yo respetar su proceso, de aplicarle el rojo, de dejar que ella tuviera su propio proceso natural, surgió la magia de que ella dijo, pues ahora quiero dejar de maltratarme, de hacerme esto que no es bueno para mí y quiero ponerme mi color natural. Ha estado un tiempo con su color natural, aplicándose barros y demás, y ahora tiene una época que vuelve a sentir que necesitaba el rojo y se le ha hecho el rojo desde una manera más consciente, sabiendo ella de por qué lo quería, de qué le aporta, de que se haga de la forma más respetuosa posible para su cabello, y entonces ya es de otra manera y Y siempre respetando. qué importante es saber identificar el por qué estoy haciendo lo que hago. O sea, ¿por qué quiero ese color rojo? ¿Por qué quiero ese color rubio? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿O qué es lo que siento que me va a aportar? Y desde ahí hacerlo. A mí la verdad es que eso me encanta. Yolanda, ¿qué significa para ti la frase sanar es mirarse sin huir? Pues tal cual. Es ponerte delante del espejo y mirarte a los ojos y no huir y ver todo lo que eres, con todos tus efectos especiales, los que te gustan más y los que te gustan menos. Con la arruga del entrecejo, con la cana aquí, con la mala leche cuando las niñas no arrancan para ir al colegio y con todo eso, con todo lo que eres. Que bueno, al Y final es ser, amarte todo con tus virtudes y tus defectos y entendiendo que no hay defectos, sino simplemente el significado que tú le has dado a eso en comparación con otra persona, con lo que supuestamente es perfecto o lo que tenemos establecido como perfecto, ¿no? Me encanta. mira, te voy a decir ¿Tuviste miedo algo cuando decís? que, perdón, que te quería Dime, hacer un dime. apunte, porque el otro día mi hija me dejó a cuadros, porque ellas, a la mami antigua, a la que no era tan consciente, le llamaban mami Hulk, porque cuando me enfadaba así, pues, era como ese encendido como Hulk, ¿no? De la nada al todo. Y me Sí. dice el otro día, ay, si es que me gustaba casi más mami Hulk. Y eso tenía detrás me gustaba más una madre menos consciente. ¿Por Ok. qué? Porque yo ahora le digo, no, no te hago mechas. A ella sí le puedo decir, no, no te las hago. Porque tienes 14 años, porque tu cabello se va a estropear, digo, cuando seas más mayor, cuando... Y entonces, claro, la mami Hulk con 8 o 9 años le hizo 2 mechas aquí, porque no tenía esa conciencia, porque pensaba que hacerle esas mechas le iban a hacer sentirse mejor.
Y ese es como un punto de, de inflexión también, ¿no? De que ellas mismas ven que ha habido una evolución, que ellas están mejor ahora, pero que en ciertas cosas les beneficiaba que no fuera tan consciente. Claro, claro. Y ahora que has nombrado lo del tema de la adolescencia, qué importante en la adolescencia, que es cuando más cambios tienen. Uno de los procesos más fuertes es el cambio en el pelo. Todas quieren hacerse otra cosa en el pelo, todas quieren destacar de alguna manera. Y llevarla al entendimiento me parece un proceso muy poderoso que puede transformar toda una vida realmente, porque si tú eres consciente de por qué estoy haciendo, por qué quiero ese cambio, si lo estoy haciendo realmente por mí o lo estoy haciendo por lo que marca las tendencias o por lo que dicen que supuestamente va a hacer que me sienta mejor. Así que este sería un muy buen punto para que lo puedas hablar con tu hija. Ya veo yo ahí un podcast con madre e hija hablando de de todos estos cambios que pasan en la adolescencia con nuestro pelo. Así que yo ahí dejo ideas, siempre tirando ideas. ¿Tuviste miedo cuando decidiste unir tu pasión con tu crecimiento personal? Sí, sobre todo porque me costaba mucho el pensar que era la frustración de que no me sabía hacer entender. Era como, pero si eres peluquera, ¿cómo me vas a ayudar? ¿De qué manera me vas a ayudar a más? Y yo, porque tu cabello me está dando toda la información de tu proceso interior. Y era como, es que no entiendo. Si yo voy, me corto las puntas en media hora y ya está. Si yo lo que quiero es cortarme las puntas en media hora y salir corriendo, que tengo que ir a por los niños, que tengo que ir a no sé qué, que ya como esa frustración de, madre mía, ¿yo cómo hago entender esto? Y sobre todo, cómo lo transformo en un acompañamiento para que las mujeres, sobre todo, puedan sanar y puedan ver que está toda la información ahí. Y ya, bueno, Qué bueno. pues a base de trabajarlo, de hablarlo, de comunicarlo con personas, de que cada vez hay más tendencia a cuidarnos desde el amor y no desde la transformación y el maltrato. Pues, a ver, la corriente está ayudando porque hay una corriente hacia esta tendencia, lo cual está ayudando, aunque yo llevo 3, 4 años en esto y 1 y pico con las ideas más claras. Yo toda mi primera peluquería ya la monté con tintes sin amoníaco. Ya siempre he tenido como esa sensación de cuidar al máximo, aunque te quisieras hacer transformaciones, de cuidar al máximo a la persona. ¿Qué ocurre? Que ni yo era consciente de lo que era una cosa, de lo que era otra. Para mí el cuidarse, el empoderarse era eso. Cuanto más cosas te hacías, mejor. Claro, tú tuviste que pasar por esa metamorfosis para lograr exactamente poder enseñarlo también, poder darle las pautas, ese proceso, ese paso a paso, para que la persona logre sentirse, aceptarse, quererse, valorarse y amarse tal y como ellas son. Y además que voy a hacer ahí un inciso de que tal cual fue una metamorfosis como una oruga, porque yo hace 3 años me rapé la cabeza y el raparte en la psicología del corte es ir hacia adentro, desconectarte del exterior, como haría la oruga.
en su crisálida. Qué bueno. Qué Y bueno. de ahí, de Me estar encanta esa rapada, metáfora. Me encanta. pues me ha bajado ahora sí, porque yo sabía la psicología del corte, sabía la metamorfosis, pero nunca lo había unido la historia. Y ahora me ha bajado de que fue así, fue raparme, ir hacia adentro, estar conmigo. Y luego mi idea desde el minuto 1 de raparme fue, me rapo para tener el cabello natural y de ahí me lo dejo crecer, ya se verá, todo lo que o lo que sea. Hace 3 años, este es el crecimiento, me he ido cortando puntas y eso, pero ya no tengo esa necesidad de masculinizarme, de ser diferente. Yo siempre decía, es que yo me corto el pelo porque yo no soy del rebaño. Yo no soy como todas. Y para mí llevar el Fíjate, en pelo ese largo, momento era un proceso de rebeldía total para no ser como las demás. Era rebeldía pura y dura, es decir, yo no voy a ser como las demás. exacto. Y luego entendí que para ser auténtica, que para tener mis ideas disruptivas como las que estoy expresando aquí, no hace falta mostrárselo al mundo con esos cortes. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. ¿Apareció en tu proceso el miedo al que dirán cuando empezaste a mostrarte de otra manera? Puf, sí, claro. Sí, sí, además que yo tengo una comunicación que cuando no respiro 3 veces, pues con el TDA muchas veces es disruptiva, es chocante, entonces sí que, y siempre tengo ese cuidado. No tanto es el miedo, porque una vez que lo digo yo lo suelto y puede salir lo que salga. Sí es ese cuidado a respirar 3 veces de, a ver, Antes que... de expresarte, eh, al final Ujú. todas tenemos ese yin y el yang, tenemos esa parte dulce, empática, y también tenemos todo lo contrario, la parte disruptiva, la que no tiene pelo en la lengua y te dice las cosas así sin filtro, nunca mejor dicho. Me encanta porque si pudieras decir, cuando tú apareció ese miedo al que dirán, ¿qué situaciones eran las que tú sentías que te estaban frenando? O sea, ¿o qué creencias eran las que más sentías que aparecían justo cuando ibas a expresarte como tú querías? ¿Qué pensamiento? A ver, yo creo que las personas que estudiamos coaching o terapias alternativas, el mayor síndrome del impostor es no tener una carrera, no ser psicólogos, no. Entonces, el tener ese miedo a cuidado, porque hay cosas que no nos conciernen. Este síndrome yo lo pasé también con masajista, porque igual un tiro solo quita tensión muscular, solo, ya es suficiente. Y un fisio hace la rehabilitación, hace cosas más médicas, porque es una carrera. Y ya el profe de Quiro nos lo dejó súper claro. Aquí no hay síndrome del impostor, hay saber hasta dónde llegas. Tú puedes llegar Es a quitar importante. tensión muscular y de ahí ya está. No quieras hacer una rehabilitación a una persona porque no tienes los estudios. Y si quieres hacerlo, pues sigue estudiando. Y nos lo dijo súper claro. Efectivamente. Entonces, con el coaching, a mí esto me ayudó, esta metáfora, porque yo decía, vale, yo tengo muy claro que yo
soy coach, soy interventora, no soy psicóloga, y hay cosas, hay patologías médicas y acompañamientos médicos que requieren de una atención de un profesional que ha estudiado una carrera y que para eso están. Y ayer me dijo una clienta, ahora todo es coach, ¿qué significa eso? Y yo se lo expliqué. Entrenador. Exacto, yo se lo expliqué. Yo le dije, a ver, esto es que tú quieras conseguir algo. Tú puedes conseguir algo a nivel alimentación, entonces te vas a ir a un coach de alimentación. A nivel deportivo, vas a ir a un entrenador, a un coach deportivo, y puede ser a nivel emocional. Quiero gestionar mejor mis emociones. No tengo una depresión profunda que no sé cómo salir de ella y necesito regular mis niveles de hormonas, que eso te tienen que recetar una medicación y tiene que ser un profesional de la medicina. No es lo mismo. Tú estás relativamente bien, pero sabes que necesitas algo más. Sabes que tienes ciertas explosiones y quieres aprender a gestionarte. Entonces, un coach emocional te va a acompañar a que te gestiones mejor, a ver qué te estás contando, y desde qué te estás contando, pues vamos a aprender a gestionarlo. Porque si tú estás todo el día enfocándote en lo negativo, te estás contando una película negativa, obviamente, a la que pía el pájaro, te mosqueas, o ladran los perros, te mosqueas y saltas de mala manera y piensas ya que este podcast no va a servir porque hay ruido de fondo y tal, y no sé qué y no sé cuánto. Y es la película que te estás contando. Totalmente, totalmente. Qué bueno. ¿Sentiste en algún momento que no eras suficiente para crear algo diferente? Arrimado y todo. No sentí que no fuera suficiente, sentí esa frustración de no saber cómo unirlo y tener tan claro que se podía unir, tener tan claro que era el propósito y que teníamos una manera tangible de verlo, que era una frustración el no encontrar ese punto de unión, esa forma de expresarlo para que la gente lo pudiera entender, que era muy frustrante, porque dentro de mí sabía que sí, que podía y que se podía hacer, y cuando tenía esa sensación, esa frustración, de repente había clientas, gente que me mandaban vídeos de la peluquera esta que está montando la comunidad de peluqueros holísticos, y yo decía, esta mujer tiene algo, una enseñanza para mí, porque me la manda todo el mundo, además todo el mundo el mismo vídeo. Y ahora que estoy conociendo más de su historia, que está publicando su proceso, su historia, lo que me estaba enseñando es que había en otro lado de España, en otro momento, en otra línea de tiempo, una persona pasando una situación muy parecida a mí. Una persona a la que yo seguía, a la que yo ya admiraba, y sin saberlo yo, estaba pasando las mismas luchas que yo. Querer dejar la peluquería, no encontrar ese punto de unión entre el crecimiento personal y la peluquería, creerse que ya tenía que elegir entre una cosa u otra, y todo eso era ese momento que estaba pasando yo, cuando me frustraba de decir, es que sé que es por ahí y sé que puedo ayudar desde ahí,
pero no sabía cómo contarlo. Y ahí A veces eso tenía un suele pasar. Pepito Grillo, ahí tenía a mi Pepito Grillo, Ana Martínez, diciéndome que tú eres Yolanda, autoamor o amor propio, o no sé cómo me tienes agendada, que siempre me lío, pero que me tenías agenda así Con porque tú amor propio. veías, Con amor propio. pues eso, Yolanda con amor propio, porque tú ya Es que al veías final, que eras es que yo lo veía, pero claro, hasta que tú misma no lo ves, tienes que pasar también por esa fase de tú misma entenderte, de cómo explicarlo. Me ha pasado contigo, me ha pasado con otras alumnas, es que intentan separar, o sea, todo lo que ellas son, intentan separarlas por la profesión, por lo que sé, y yo digo, ¿por qué lo separáis? Es que va todo unido, o sea, tú no separas, no es mente, cuerpo y alma, no, todo está en conexión, una cosa con la otra. Entonces, quiero que sepas que no ha sido la única, que le pasa a muchísimas profesionales, más cuando entran dentro del mundo del desarrollo personal, que al final esto es algo que pasa, que yo también viví, que era como, ahora tengo que separar a la autora, ahora tengo que separar a la mentora, ahora, ¿qué ha pasado? Que yo, por ejemplo, conmigo, yo siempre he sido de tener muchísimo miedo a comunicar, amar comunicar ahora y enseñar a otras a romper esos miedos. Siempre he pensado que todo, absolutamente todo en la vida está unido. Todo. Y que todo pasa por algo. Y que pasar por esos procesos de no saber cómo explicarme, de no entenderlo, de estar separando esto y otro, simplemente es que necesitas pasar por esa enseñanza hasta encontrar justo ese punto de unión. Y todas esas enseñanzas pequeñas, que son grandes, te llevan realmente a comunicar desde una certeza, desde una convicción, porque cuando encuentras ese match es como, wow, ahora lo entiendo, ahora voy a salir al mundo, lo voy a gritar de una manera que nadie se espera, y necesitas pasar por esos procesos justo para eso, para después comunicarlo desde tu verdad, desde tu esencia, de decir que yo he pasado por esto, por esto, por esto, y sé lo que he aprendido aquí, aquí, aquí. Y eso también es ese momento de clic en tu mente, es una experiencia que hay que vivir. Vamos a ser claras, es una experiencia que dices como, wow, descubrí la bombilla. Exactamente igual. Es una experiencia muy buena. Bueno, Así yo esa bombilla me salió un poco un día que fui a hacer una sesión de peluquería emocional a una clienta y ella me hizo una constelación con Playmobiles. Y ella toma, qué bueno. causalmente tenía una Playmobil peluquera, con su secador, con todo. Y empezamos la constelación con la peluquera, con su maletín, con su secador en la mano. Mandamos a Mari Carmen, que le pusimos Mari Carmen a la peluquera, a tomar el sol. La mandamos de vacaciones, como queriéndola separar. Y cuando acabamos la constelación me dice, ¿tú te das cuenta que Mari Carmen no ha soltado el secador y el maletín ni para irse a tomar el sol, ni para irse de vacaciones, ni para nada? Dice, es que esto es algo que hay muy dentro de ti. Claro. Porque es que no le has quitado lo que la identifica. La has mandado de vacaciones, la has mandado donde sea, pero no le has quitado lo que la identifica. Que era una opción, que se lo podías quitar. Digo, ay, pues no me había dado cuenta. Qué bueno, Y fue qué bueno, como, porque fíjate el inconsciente cómo habla, ¿no? una revelación, si es que la vida no habla. O sea, todos los que tenemos alrededor no están hablando, no están contando, y todo va de nosotros. Aunque suene mal decirlo, todo va de nosotros, de la película que tenemos, nosotros mismos. Y
Y me encanta lo del Playmobil, porque ayer mismo hablaba yo con una alumna. Mi mente es una mente que trabaja por escenas, por episodios, por temporadas. Es muy Netflix. Mi mente es muy Netflix. Yo hablo mucho dentro del libro Emprende la vida con confianza. Uno del capítulo final es crea el guión de tu película. Dentro de Impacta con tu marca también tengo diferentes lecciones que hablan justo de esto, ¿no? De cómo tú puedes crear tu vida, que tú eres absolutamente todo. Tú eres la guionista, tú eres la productora, tú eres la actriz principal, tú eres absolutamente todo en esta vida, ¿no? Y no sé por qué te estoy diciendo esto, porque se me ha ido. Porque hemos hablado del Playmobil y cómo inconscientemente yo no soltaba mis herramientas, o sea, no soltaba la identidad, porque lo que identificaba ese Playmobil de otro era el secador y el maletín, porque si no era un Playmobil más. Justamente eso, Exacto. Y qué bueno, no sé por qué me he ido yo así de madre, pero mira, está bien. Es perfecto que yo me haya ido, por algo habrá sido. Pues me encanta lo del Playmobil. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Qué le dirías a una mujer que quiere crear su marca desde su pasión, pero tiene miedo a mostrarse? Que siga su proceso. Yo hay algo que me pasa con una clienta en concreto, que cuando hacemos las meditaciones le cuesta mucho volver al aquí y ahora. Y ella empieza como a querer forzar los ojos para abrirlos y yo siempre le digo lo mismo. No fuerces, respira lento y profundo y respeta tu proceso natural para abrir los ojos. Y entonces ahí es cuando los puede abrir sin esfuerzo. Porque ella necesita unos segundos más que otras personas y está bien. No tiene que terminar y mover las manos, mover los pies y ya poder abrir los ojos. Pues ella necesita un poco más porque entra muy bien. Entonces, al entrar muy bien, pues le cuesta volver. No es peligroso, siempre vuelve, no se queda en otro lado. No, y es clave lo que estás diciendo, es que cada persona tiene un proceso, cada persona tiene su momento, tiene que pasar por eso y hay que respetar los tiempos de cada persona. Claro, volvemos a lo de sigo trabajando con químicos. Es que para que la persona pueda hacer la transición y llegar a ese tratamiento natural, es necesario respetar su proceso. ¿Qué ocurre? Que si yo fuera una peluquera que me dirijo directamente al público consciente que ya tiene el trabajo hecho y que ya se quiere cuidar con amor, con las plantas me valdría. ¿Qué pasa conmigo? Que yo tengo la belleza que sana, que es ese proceso de no saber quién eres, de no saber cómo te sientes, de hacerte cosas sin sentido, a sanar, a poderte mirar sin huir y de ahí que quieras cuidarte desde ese amor y desde esa no agresión. Con lo Desde ese cual, respeto. claro, si yo no respeto ese proceso, ¿cómo voy a acompañar a esas mujeres en la belleza que sana? Pues justo esta pregunta que te voy a hacer ahora va muy unido a lo que estás diciendo. ¿Qué te gustaría decirle hoy a una mujer que se siente que está perdida de su esencia? Que se mire, que pare un minuto y que se mire a los ojos al espejo y que se encuentre.
Que sea Porque yo he hecho, honesta con ella, ¿no? o no, que se mire y que vea qué está viendo, que está viendo. Lo mismo ve que se está contando mentira. Y está bien. Ujú. O lo mismo se engaña y se dice, ¡ay, qué bien! Me he puesto a mirarme y me amo, me acepto, me respeto. O lo mismo se va a mirarse y de repente dice, uy, me tengo que ir a por las niñas, no tengo un minuto para mirarme. Esto me ha pasado en los retos gratuitos que he hecho, de que la gente no tenía un minuto para mirarse. Señora, si usted no tiene un minuto para mirarse, es que necesita mirarse 5. No Totalmente. uno. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para scrollear, tenemos tiempo para fumar, tenemos tiempo para hacer cosas que no nos hacen bien y no sacamos un minuto para mirarnos a los ojos. Y eso es que huimos. Por eso la frase de sanar es mirarse sin huir. Porque en mi proceso de acompañar, que en la belleza que sana incluyo este proceso del espejo de 21 días, lo he visto. He visto como la gente se cuenta 1000 excusas por un minuto, por 60 segundos, que no pido más. Es muy poderoso bueno, lo primero, este tipo de retos son muy poderosos para una conexión contigo misma. Yo algo que utilizo en algunos de mis retos también, y que cuando lo aplicas y además lo integras como hábito de mirarte todos los días, tu vida se transforma. Y lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo huimos todo el tiempo de mirar hacia adentro? De buscar la manera de voy a ocupar el espacio, voy a ocuparme con diferentes tareas, con diferentes cosas, con dejarme en el exterior, que siempre todo el mundo va primero antes que yo misma. A mí también me pasa, a mí hay alumnas que me han dicho, no, es que yo no tengo tiempo para mí. Es que si tú no tienes tiempo para ti, tú no puedes crear una identidad de mujer empresaria, porque nunca es fuera. O sea, tu marca es un reflejo de quién eres tú. Uh-huh. Si tú no tienes tiempo para ti, para tener ese momento de conexión contigo, ya sea en el espejo, ya sea por las mañanas una meditación, ya sea una conexión por escrito, si toda tu vida gira alrededor del exterior, vas a caer enferma. Si me estás escuchando, vas a caer enferma, y el día que caigas enferma será el día que empieces a mirarte. Uh-huh. Y que empieces a prestarte atención. Entonces, antes de caer enferma, busca las herramientas que te ayuden a conectar contigo misma, porque sí es posible, de verdad. Se puede vivir de una manera plena, se puede vivir de una manera conectada a tu esencia, a quien eres tú, no desde la fuerza, no desde... Se puede vivir plena, se puede vivir agradecida, se puede saliendo del automático, se puede. Y aquí os traigo a mujeres que han pasado por ese proceso y que ahora viven justo plenas, felices, haciendo lo que aman. ¿Que ha llevado un proceso? Sí, pero que es posible también, porque todo es posible. Y dicho esto, ¿qué significa para ti la frase todo es posible? Para mí la frase todo es posible es que todo aquello que tengamos en mente lo podemos conseguir. O sea, todo lo que no conseguimos es porque tenemos creencias, porque nos limitamos, porque nos frenamos. Y todo es posible, no es me siento, medito y el universo me lo va a traer. No, todo es posible es currar. Y eso también me lo has enseñado tú.
Sensación todo es masiva posible. imperfecta. Exacto, todo es posible, es currar, hacer cosas, sacar ofertas, darte a conocer, hablar con gente. Porque claro, a mí si hace 2 años me dicen que yo voy a unir la peluquería y el coaching, cuando yo quería ser coach para mamás que habían perdido su identidad, o sea, al final todo va hilado. ¿Va unido? Todo, sí, porque al final es así. Muchas veces son esas madres que ya están hasta aquí y van a la peluquería y córtame el pelo por aquí. Luego salen y llega la vecina Mari Pepi y le dice, ¿qué te has hecho? Luego al mes siguiente dice, madre mía, ¿para qué me corté el pelo? Pues estas cosas. Y es que Te hubiera dicho, es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo del tema de la separación, de una mujer no es solo mujer, es madre, es esposa, o sea, tiene diferentes esos roles. Y como tú siempre decías, no es que le quiero hablar a la mamá. Y yo digo, pero es que esa mamá va a la peluquería. O sea, yo esa separación no la veía en tema comunicación, porque es la misma persona. sí, pero es que yo sí que la veía porque hay muchas mamás que no sacan el tiempo para ir a la peluquería, porque no se dan cuenta de que la M de mamá se ha comido la M de mujer y a lo mejor van una vez al año a cortarse las puntas o dos Que y no hace luego el daño. tinte Una vez al año que no hace daño. y luego se ponen el tinte en casa. O, ¿sabes? Sí, Entonces, yo esto sí lo veía. Entonces ahí es donde yo veía la separación. Ahora, una vez un gran comunicador me dijo, tú ten claro tu mensaje y te escuchará quien te tenga que escuchar. totalmente. Si tú creas tu mensaje desde ese miedo a las personas que conozco no me van a escuchar, pues no va a haber mensaje. Es tú ten seguridad Totalmente. en tu mensaje, tú da tu mensaje y de ahí le llegará a quien le tenga que llegar realmente. A la persona que realmente lo necesite. Hay que enfocarse realmente a la persona que yo quiero atraer, a la persona con la que yo quiero trabajar, a la persona, no a las que no. No, me centro en quién quiero ayudar yo y le hablo a esa persona. Claro, pero aquí estaba mi herida, mi ego, Hombre, claro. que es salvadora del mundo. Y entonces yo me enfocaba en la que no, porque las quería salvar, quería que quieran ir a la peluquería, quería que se cuiden y que se liberen Totalmente. de esa M de mamá y que le presten un poquito de atención a esa M de mujer. Pero claro, si no lo ven, yo no puedo hacer nada. Y esto No, ha sido algo que me ha costado. soltar. Pero escucha, a mí también. Yo también tenía mucho el rol de salvadora. Yo creo que todos los que ayudamos, que nos sale, que nos nace el ayudar, tenemos un poquito ese rol de salvadora. Y, y eso nos lleva también a comunicar a un cierto de personas que al final no quieren ser salvados, que quieren seguir en ese rol, en esa circunstancia, en esa situación. Y Ujú. eso nos crea a nosotras frustración, agotamiento, parece que nadie me entiende, parece que no conecto. Todas esas cosas nos crean a nosotras una frustración muy grande. Cuando tú cambias totalmente y decides tomar la decisión de yo no tengo por qué salvar a nadie, yo voy a ayudar a guiar con mi historia, con mi conocimiento, a la persona que realmente sí ya está en ese punto, que sí realmente quiera ese cambio. Porque al final no tenemos que convencer a nadie, tenemos que mostrar lo que nosotras podemos ayudar, ese hueco que ellas necesitan. Desde ahí es de donde podemos ayudar realmente, no desde el otro lado.
Entonces, Exacto. ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Bueno, mi ilusión sería acompañar a otros peluqueros que quieran hacer esa transición, que quieran hacer ese cambio, a que no sufran tanto, a que no se enrosquen en ese no sé cómo comunicarlo, en ese será que sí, será que no, tengo que dejar, no tengo que dejar, pues poderles acompañar a que otra peluquería es posible, elevar la profesión es posible, liberándonos de memorias ancestrales que venimos de que esta profesión la ejercían los esclavos, con lo cual hay una carga ancestral muy potente en esta desvalorización y en ese querer cuidar y querer hacer y darnos al otro desde olvidarnos de nosotros y nosotras. Entonces, liberar a la profesión de esta carga ancestral y elevarla a lo que se merece. Romper esas barreras de lo que supuestamente está establecido para lograr la verdadera libertad del profesional que no solo quiere ayudar desde un punto, sino que entiende que todo es global. Bueno, yo siempre te he visto como una peluquera revolucionaria. Siempre te he visto así. Siento que cuando sacas esa fuerza, cuando no te callas ese mensaje, conectas muchísimo más con esa persona, que cuando le dices verdades como puño. Ellas dicen, esto es lo que yo de verdad necesito, alguien que me dé ese impulso, que me dé ese menear el culo para acercarme realmente a mí misma y trabajar desde ahí. Así que yo te pido, por favor, Yolanda, que no te calles tu mensaje, que no apagues tu voz, que está muy bien la Yolanda dulce, la Yolanda calmada, la Yolanda que entrega paz, pero también está muy bien la Yolanda revolucionaria, la Yolanda que saca la rabia, la que saca el mensaje y dice, escucha, yo he venido a cambiar esto y lo puedo cambiar desde los dos niveles. Y te pido que no calles tu voz, porque eso es muy importante. No, Que no, las dos seguiremos dando. Las dos versiones son buenas, son aceptables y, y las dos No, se de complementan una con la hecho, otra. las clientas me dicen, pues eso, que doy esa paz, pero también que soy como esa persona que agita, que Que las llega hacen y te moverse. da ese meneo y te quedas ahí como, uff, ¿qué ha pasado? Y después de ese qué ha pasado, decir, ah, vale, es esto. Pero Entonces, es sí, es muy verdad importante. que tengo esa capacidad y es una capacidad muy buena a la hora de acompañar, porque no te voy a decir lo que quieres oír, Exacto. te voy a decir lo que en ese momento está pasando. Lo que requiere escuchar. Exacto. Entonces, yo creo que es algo muy importante. Además, yo ayudo a través de las preguntas y de exponer posibles escenarios, no de decirte, es esto. Por muy claro que lo tenga yo con mi alta sensibilidad, no me dejo arrastrar, que era un handicap que tenía yo desde la peluquera típica,
que era opinóloga profesional, yo siempre lo digo, pero cuando me dicen, peluquera, la psicóloga de barrio, si las peluqueras al final siempre habéis sido un poco psicólogas, digo, no, siempre hemos sido un poco opinólogas, porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Y a lo mejor a veces hemos metido algo la pata. Pero bueno, la gente venía, se desahogaba, pues ya está. Pero sí que ahora, desde el conocimiento y desde saber cómo y para qué, pues me doy cuenta de que a lo mejor muchas veces he dicho, ¿por qué no te haces esto? Que te vas a sentir mejor, que te da otra alegría, y era desde esa transformación, desde ese negar su esencia, su naturalidad. Entonces, Bueno, ahora en ese momento tampoco estabas tú en el punto que estaba ahora. Yo lo que tengo claro es que todas las personas siempre hacemos lo mejor que sabemos con las herramientas que tenemos en el momento y que conforme uno va creciendo, va viendo su evolución, va viendo lo que realmente ha avanzado y esto también te da una perspectiva de soltar todo aquello que hubieras podido hacer y no existe, desde el amor y sí, desde el sí. cariño y desde el decir, vale, si no lo hice era porque no lo sabía, desde ahí. Sí, eso lo Y eso es tengo muy bueno. claro y eso es lo que me ha Sí, llevado aquí. totalmente. No sé si te he hecho la última pregunta. Vamos con la última pregunta ya, Yolanda. Si pudieras dejar un mensaje en el mundo que nunca desapareciera, ¿cuál sería? Mm, que no te dejes de gustar tú a ti misma para gustar a los demás. Me gusta, me gusta. Buen eslogan. Buen eslogan para llevarlo a lo profundo. No solo eslogan de marketing, sino para llevarlo a lo profundo siempre. Yolanda, ha sido un placer tenerte aquí en el video podcast Todo es Posible. Y te mando un abrazo gigante. Que sigas dando salud a las personas. Que sigas siendo tú por encima de todo. Que Mm. tú eres una gran profesional, eres una gran mujer, una gran madre, una gran en todos los sentidos. Que seas fiel a ti, que seas fiel a quien eres y sigas dando pues eso, esa luz y esa belleza Esta que sana. frase me la voy a tatuar. Te la vas a tatuar, me encanta. No te dejes de gustar a ti para gustar a los demás. Si es que o la Así digo es. y me la digo. Claro, claro, no. Esto cuando uno suelta un mensaje, le está hablando, nos estamos hablando más a nosotros mismos que a la persona que tenemos enfrente, incluso. O sea que ha sido un placer. Ha sido un placer, Yolanda. Te mando así un abrazo enorme. Te Igual. apachurro, te apachurro y nos seguimos viendo, vamos a revolucionar, a cambiar el mundo, a dejar nuestra huella sin salvar el mundo, desde nuestro conocimiento, o sea, desde nuestra área. Soltando lo que no está en nuestro control. Totalmente. Bueno, corazón, un Un beso y beso muy muchas gracias fuerte. por todo. Chao.